Hola, buenos días. Los saludo nuevamente y el tema que vamos a revisar en esta ocasión es el tema 5.1, formación legal de la empresa. Bueno, formación legal de la empresa. Nosotros podemos formar una empresa, tener una idea y ya echarla a andar. Debemos de pensar cómo la vamos a iniciar. Y déjame platicarles cómo la inician la mayoría de los empresarios en México. La mayoría de los empresarios de México inician su empresa como personas físicas. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque es más barato, porque es más inmediato, porque es lo primero que se les ocurrió y es lo primero que empezaron a hacer. Entonces, la mayor parte de los negocios en México y de los empresarios en México lo hacen como personas físicas, como tú o como yo, en lo personal. Como personas físicas, de acuerdo al marco legal mexicano, nosotros tenemos la facultad de tener derechos y obligaciones y de tener un patrimonio como personas físicas. Podemos obligarnos y podemos también tener derechos. Y nosotros también, el marco legal nos dice que podemos dedicarnos a la actividad económica que nosotros queramos. Entonces, dicho esto, dices, está bien, ya tengo yo una idea de negocio, sé que me va a ir muy bien, quiero empezar a trabajar. Como persona física, ¿cómo podemos empezar a trabajar o cómo podemos empezar a echar nuestro negocio? Primero, pues tenemos nosotros que cumplir con toda la reglamentación y con todas las leyes y el marco jurídico que engloba o que puede tener la actividad económica que vamos a desarrollar. Es decir, nos vamos a poner a trabajar, vamos a adquirir derechos y obligaciones y tenemos que cumplir con las leyes que regulan esa actividad económica que vamos a hacer. Y en términos muy generales, y para simplificar lo que les quiero comentar, lo vamos a poner de la siguiente manera. El empezar a desarrollar una actividad económica, ¿la voy a empezar a hacer yo solo o voy a tener empleados? Aquí la diferencia es abismal. Cuando yo empiezo yo solito, es decir, yo solito voy a empezar mi actividad, voy a abrir una carpintería, voy a abrir una herrería, me voy a poner a atender en un restaurante, lo voy a hacer yo sin empleados. Cuando lo hago yo sin empleados, podemos decir que soy yo mi autoempleado o ejerzo algún oficio, que bien es una actividad económica. Pues bueno, nada más tendría yo que cumplir con la reglamentación específica de la actividad económica, que es darme de alta o avisarle a la autoridad de que voy a desarrollar una actividad para pagar impuestos y para cumplir con las leyes. En este primer caso, en donde no voy a tener empleados, ¿qué obligaciones tengo para empezar a trabajar o empezar a prestar mis servicios o empezar a ejercer el comercio o producir? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues bueno, dar aviso a la autoridad de que voy a empezar a hacer esa actividad y empezar también a contribuir al erario, o sea, a pagar impuestos. Y tenemos que avisar, número uno y de cajón, al gobierno federal. Y lo hacemos ante el SAT. Vamos ante el SAT y le decimos, ¿sabes qué? Me voy a dedicar, ya me voy a poner a trabajar, voy a empezar a hacer mi proyecto, voy a tener una actividad económica, vengo a avisarte, a darme de alta y a cumplir con las obligaciones que tengo por ejercer esta actividad. Entonces el SAT lo que va a hacer es decir o preguntarnos, ¿qué es lo que te vas a dedicar? ¿De dónde vas a obtener la mayor parte de tus ingresos? Porque también te puedes dedicar a varias cosas, pero ¿de dónde vas a sacar la mayor parte de tus ingresos? Entonces el SAT te pregunta primero eso. La otra cosa que quiere saber el SAT cuando vas a iniciar actividades es
el volumen o la cantidad de ingresos que vas a tener el primer año. Entonces, con esos dos datos, el SAT ya te dice cuáles van a ser las obligaciones que vas a tener ante ellos, ante el gobierno federal, para pagar tus impuestos de forma correcta por la actividad que vas a desarrollar. Y de cajón van a ser dos: pagar ICR y pagar el IVA. Y ellos te van a decir la periodicidad y la forma y la cantidad de obligaciones que vas a tener con el gobierno federal. Una vez que ya estás dado de alta en Hacienda como persona física, pues bueno, ya te puedes empezar a trabajar, a facturar y a hacer contratos y todo, y ya vas a empezar a echar a andar tu empresa. Como pueden ver, en términos generales, como persona física sin empleados, el empezar a trabajar, pues la verdad es muy sencillo. Simplemente vas, te das de alta en Hacienda, manifiestas la actividad que vas a hacer, ellos te dicen las obligaciones que tienes que cumplir y ¡zas!, te arrancas. Se empieza a complicar un poquito como persona física cuando tienes empleados, cuando ya creces y vas teniendo empleados. El tener empleados te genera una serie de obligaciones que vas a tener con ellos. ¿Cuáles son? Pues bueno, ya vas a tener que cumplir con la ley laboral, la ley federal del trabajo, y también darles lo que es seguridad social. Al tener empleados, pues tienes la obligación de darles, según la ley, atención médica y vivienda, los cuales las cumples dándolos de alta en el Seguro Social y en el Infonavit, y a llevar un registro y pagar las cuotas que conllevan el tener una relación laboral. Pero eso ya viene un poquito después, es decir, ya cuando tienes empleados, empiezas a tener obligaciones inherentes que llevan el tener empleados. Si al inicio tú comienzas solo, sin empleados, pues bueno, no es necesario ver ese aspecto hasta después, ya que contratas el primero, le avisas a Hacienda que ya tienes empleados y empiezas a cumplir con todas las reglamentaciones inherentes a tener empleados. ¿Qué puedo ver de este esquema? De que puedes empezar a trabajar casi de inmediato y puedes ir empezando a crecer poco a poco. Cuando tú operas como persona física, los contratos y las obligaciones que tú adquieras vas a tener que responder con todo tu patrimonio. Es decir, las obligaciones que tú tengas y que tengas que cumplir, lo vas a tener que hacer con tus recursos del negocio y con tu patrimonio propio hasta donde alcance. Esa es la primera forma de hacer legal tu empresa como persona física. Ahora, la otra modalidad, como persona moral. Como persona moral ya es un poco más estructurado, es un poco más requisitoso. ¿Por qué? Porque si vas a empezar tu empresa o vas a transformar tu empresa, que también sucede mucho, de que ya eres una persona física con actividad empresarial y llegas a cierto tamaño que quieres hacer una sociedad, lo puedes hacer. Entonces, aquí tendrías tú que formar una sociedad mercantil. ¿Y por qué mercantil? Pues bueno, porque te vas a dedicar a una actividad económica. Y aquí tendríamos que irnos a la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es la que regula este tipo de personalidad. La Ley General de Sociedades Mercantiles distingue 7 tipos de sociedades. Hasta hace unos años, y cuando yo estaba en la escuela, pues aprendimos que eran nada más 6. Son 7 las sociedades mercantiles, porque en el sexenio pasado se incluyó una nueva sociedad, que es la Sociedad por Acciones Simplificada. Déjenme mencionarles las 7 tipos de sociedades que existen. La número 1, sociedad en nombre colectivo. La número 2, sociedad en comandita por acciones. Número 3, sociedad de responsabilidad limitada, SDRL. Número 4, sociedad anónima.
Número 5, sociedad cooperativa. Número 6, sociedad por acciones simplificada. ¿Cuál es la forma más popular o cuál es la sociedad mercantil más popular en México? Es la sociedad anónima. Y básicamente es la sociedad anónima porque es la que le da más flexibilidad y más protección al accionista que todas las demás. De hecho, más del 90% de las sociedades mercantiles en México son sociedades anónimas. Las demás es rarísimo que las vean. Solamente seguida de la sociedad anónima está la SDRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, pero son las menos. Por ejemplo, las personas, las empresas extranjeras que dependen de una matriz, les gusta mucho este tipo de sociedad, las sociedades de responsabilidad limitada. Es lo más común en empresas extranjeras. Pero en empresas mexicanas, lo más común es la sociedad anónima. ¿Por qué? Porque es la que más protección le da a los accionistas y más facilidad en cuanto al tipo de acciones y características tiene. Hay una sociedad, bueno, antes de hablarles de la última sociedad que se creó en el sexenio pasado, la Sociedad de Acciones Simplificadas, en términos generales, para crear una sociedad anónima o una SDRL, que son las más comunes, la ley exige que éstas se creen mediante una escritura pública. Es decir, para crear este tipo de sociedades se tienen que contratar los servicios de un notario. Y el notario es el que se va a encargar de darle formalidad a este tipo de sociedades mercantiles. Si nosotros hacemos una sociedad y no lo hacemos correctamente, se trataría de una sociedad, según la ley, de una sociedad irregular. Y las sociedades irregulares, la ley las sanciona de la siguiente forma: en que los accionistas, en lugar de responder hasta por el importe de sus acciones, van a responder con todo su patrimonio. Es decir, uno de los grandes beneficios de tener una sociedad es que se separa el patrimonio personal al patrimonio del negocio y uno responde hasta por el importe de sus aportaciones en la sociedad. Cuando es una sociedad irregular y no la dimos o no la formamos correctamente, la sanción que prevé la ley es que te quite ese beneficio y respondes hasta por el importe de tus aportaciones, además hasta con todo tu patrimonio. Entonces, el formar las sociedades implica un costo adicional, que es los honorarios del notario, que por lo regular no son nada baratos. ¿Cómo se forma una sociedad? Pues bueno, si ya nosotros decidimos formar una sociedad, vamos a poner un ejemplo, una SA, ya tenemos nuestros socios, hacemos un borrador, un acta, que se le llama el acta constitutiva, un borrador de cómo vamos a formar la empresa, y acudimos a un notario para darle formalidad. Por lo regular, los notarios ya tienen machotes de sociedades. Es decir, vamos con un notario y el notario dice: ¿quieres hacer una SA? Saca su machote, prácticamente ya redactado, y ya nada más llena los espacios en blanco. Es decir, a ver cómo se va a llamar la empresa, cuántos socios van a tener, cuánto van a aportar cada quien y qué cargos van a tener en la empresa. Así, el notario hace lo que se le llama el primer documento
con el que nace la sociedad, que es el acta constitutiva. El acta constitutiva debe de tener al menos las siguientes partes. Debe de tener el nombre o denominación social de la empresa. Debe de tener su duración de la empresa. Debe de tener su domicilio de la empresa. Debe de tener un objeto social, es decir, a qué se va a dedicar la empresa. Debe de tener los accionistas y la cantidad y forma y tipo de acciones que lo van a conformar. Debe de tener la sociedad también el tipo de capital y el importe. Debe de tener la sociedad también dentro del acta constitutiva la forma en que se va a administrar, y debe de tener también lo que es la fecha de inicio de operaciones. Al menos eso debe de tener la escritura constitutiva de una sociedad. Y como les repito, ya los notarios tienen un machote, y los notarios tienen la obligación de asesorar cómo va a estar o qué estatutos o qué es lo que vamos a poner en la escritura constitutiva. Ese es el primer documento con el que nace la empresa, la escritura constitutiva. El notario también se encarga de darle toda la formalidad legal a la sociedad. Es decir, el notario se encarga de los registros necesarios que tenga que hacer para que la sociedad quede establecida adecuadamente. Él es el que se encarga, y por eso cobra unos honorarios que desde mi punto de vista son demasiado altos para eso. En la vida de las sociedades, cada cambio importante que se haga, ya sea al primer documento que es la escritura constitutiva o a los poderes que se otorguen, todo se debe de hacer ante o con la ayuda de un notario, lo que implica que cada cambio que se haga en la escritura o en los poderes de la sociedad, pues tenga un costo de los honorarios del notario y correr un trámite de registro ante el Registro Público de Comercio. De todo esto se encarga el notario. Ahora, ¿qué les aconsejo? Que dentro de la escritura constitutiva se ponga muy claro la forma en que se va a administrar la sociedad. Si va a ser a través de un administrador único o va a ser a través de un consejo de administrador, y darle los poderes y las facultades suficientes para que puedan desarrollar el objeto social de la empresa. Muchas veces a los apoderados se les limita mucho su actuar, y eso, cuando la empresa ya está en funcionamiento, le impide realizar ciertos contratos o hacer ciertas obligaciones. Deben de tener especial cuidado en las facultades que le van a dar a los que van a administrar la empresa o al órgano de administración, que sean suficientes para que puedan hacer todo lo que la empresa debe de hacer. También deben de tener mucho cuidado en lo que es el objeto social de la empresa. En estricta teoría, una empresa solamente se puede dedicar a lo que dice su acta constitutiva. Si su acta constitutiva dice que esta empresa solamente puede vender coches, si ustedes en un futuro ya no venden coches, sino que también van a vender muebles, no lo van a poder hacer porque su objeto social no se lo permite. Entonces, tienen que poner especial cuidado en el objeto social de la empresa. Los notarios por lo regular ponen una descripción muy amplia de a todo lo que se puede dedicar a una empresa, pero no es suficiente. Ustedes deben de ver la visión de su empresa y qué es lo que van a hacer para ponerlo en el objeto social, y después no tengan algún impedimento legal o contractual para poderlo hacer. Otra cosa que también les aconsejo que pongan
dentro de la escritura. Las acciones y el tipo de acciones y socios que van a estar. Si todos los socios van a tener los mismos derechos y ustedes están de acuerdo, así lo pongan en la escritura constitutiva. Si algunos socios van a tener más derechos que otros porque fueron los fundadores, porque son las personas clave, porque ellos son los que llevan la empresa y van a tener derechos diferentes a los demás socios, se debe de poner ahí también en la escritura constitutiva. También es preferible poner en la escritura constitutiva la duración. La duración en el pasado tenía que ser una duración, la costumbre era que le pusieran años, 20 años, 50 años y algunos hasta 99 años que le ponían de duración a la empresa. Hay alguno también, existe la posibilidad de que le pongan que la duración sea indefinida o indeterminada, que no le pongan un término. Yo he visto sociedades que les ponen de duración 50 años y se les olvida y pasan 50 años, la empresa ya tiene 55 años y cuando uno revisa su acta constitutiva y ahí dice que la sociedad nada más va a vivir 50 años, ahí ya se tiene un problema porque ya es una sociedad que debe de estar según la ley en estado de liquidación. Entonces esa sociedad ya lo único que queda es liquidarla, aunque siga funcionando. Entonces hay que tener muy presente lo que es la duración de la empresa, que no se nos pase la duración de la empresa. Otra cosa que es también aconsejable poner en la escritura constitutiva es la forma en que se van a transmitir las acciones en el caso de que un accionista falle o se vaya. Debe de quedar muy claro quiénes pueden adquirir esas acciones o si esas acciones se van a heredar. Y también, en caso de disolución de la empresa, la forma en que se va a disolver la empresa. Eso es en cuanto a la formación de la empresa, de la sociedad. Entonces, como pueden ver, el crear una sociedad mercantil en el pasado, y sobre todo este tipo de sociedades, pues conlleva primero una asesoría especializada de cómo formarla y aparte gastos notariales y de registros que deben de correr por parte de los empresarios. Quería platicarles de la última sociedad pasado, la Sociedad por Acciones Simplificada. Esta es una nueva sociedad y que está en la Ley General de Sociedades Mercantiles que se hizo para impulsar a los nuevos empresarios que formen este tipo de sociedades de una forma más fácil y ágil y puedan así darle más formalidad a sus negocios y a sus empresas. ¿En qué consiste este tipo de sociedades? Primero, ya no se necesita para formarlas un capital mínimo como todas las demás. Número uno. Número dos, no es necesario que un notario haga la formalización de la sociedad para que ésta sea viable. Es decir, ahí te ahorras el gasto de escritura y gastos de notario. Número 3, esta sociedad se puede dar de alta en línea a través de la Secretaría de Economía y la apertura de esta sociedad realmente es muy rápida, se dice que se puede abrir en una semana. Cuando en los demás tipos de sociedades el constituir una sociedad pues se lleva más tiempo entre todos los trámites que se tienen que hacer. La limitante que pone este último tipo de sociedad, la de por acciones simplificada, es que no venda en el primer año más de 5 millones de pesos. Si la empresa que nosotros queremos fundar o crear, nosotros proyectamos que en el primer año no va a vender más de 5 millones de pesos, podemos optar por esta modalidad. ¿Qué pasa cuando nosotros sobrepasamos ese nivel de ventas? Cuando pasamos por ese nivel de ventas, la misma ley nos dice que tenemos la obligación de transformarnos en cualquier otro tipo de sociedades que hay, que son las tradicionales, que todo el mundo supimos o escuchamos en la empresa.
Eso sería el poder empezar a trabajar como una persona moral. Cualquier pregunta o cualquier comentario, los estoy a sus órdenes como siempre. Muchísimas gracias.